It Girl es un término que se popularizó en los años 20 y que hace referencia a una mujer que encarna un magnetismo especial, una mezcla de carisma, estilo y sensualidad y frescura que la hace irresistible para el público. No necesariamente se trata de belleza clásica, sino de un encanto único que atrae miradas y marca tendencias. Aquellas a las que se les conoció con este término van desde Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Liz Taylor, la mismísima princesa Diana, mi favorita Kate Moss, hasta años más recientes a figuras como Millie Bobby Brown, y en la ficción, por supuesto, a Serena van der Woodsen. Pero, ¿quién fue la primera It Girl? Y cómo esta popularidad y el cruel escrutinio de Hollywood le dieron el tiro de gracia a su ya de por sí trágica vida personal. Si quieres saberlo todo, quédate, porque hoy te contaré el ascenso y caída de la primera It Girl. Mantente lejos de Hollywood y comencemos. El concepto surgió gracias a Clara Bow, nombre que tal vez a unos les suene familiar, recientemente por una canción de Taylor Swift, pero Clara Bow fue mucho más que un nombre en una playlist de moda. Es considerada la primera It Girl de Hollywood, tras su papel en la película It de 1927, donde personificaba a una joven moderna, independiente y segura de sí misma. Desde entonces el término se utiliza para describir a aquellas mujeres que se convierten en símbolos culturales de su tiempo, influyendo en la moda, el cine y la sociedad por esa energía especial y envidiable y muy fácil de reconocer. En los años 20, cuando el cine mudo estaba en su pleno apogeo y Hollywood se llenaba de la modernidad de entonces, emergió esta chica que se convertiría en el rostro de toda una generación, Clara Bow. Para quienes la veían en pantalla era la encarnación del deseo, la frescura, la alegría y la rebeldía. Pero detrás de esa figura radiante que parecía invencible, se escondía una vida marcada por la pobreza y los traumas familiares. Clara Gordon Bow nació en Brooklyn en 1905, teniendo una infancia marcada por la tragedia. Creció en la miseria absoluta en una casa sin amor ni estabilidad. Su madre sufría de problemas mentales severos y hay testimonios que aseguran que intentó desvivir a Clara en al menos una ocasión. Una vez Clara le contó su sueño de ser actriz a su madre. Ella le dijo sin miramientos que antes de que eso pasara sería mejor que ella estuviera dada de baja de la vida. Una frase que, si se puede decir, se convertiría en una sentencia. Clara creció siendo una niña adulta a la que le tocó cuidar de su madre y no al revés como es natural. Tampoco tendría suerte con amistades. Las niñas la repudiaban por su origen humilde y actitud de marimacho, por lo que su círculo de amigos estaría conformado por varones que más tarde se interesarían en ella, dejando de tratarla como su igual, haciendo que ella se alejara de la vida social. Su padre, alcohólico y abusivo, tampoco le ofreció protección. Clara aprendió desde niña que el mundo podía ser cruel y que la única salida era soñar con algo mucho mejor. Fue en las salas de cine donde se encendió en ella la chispa. Las películas mudas no solo le ofrecían un escape, también le mostraban un destino posible. A pesar de la dura crítica materna, su padre sí le dio alas para alcanzar las estrellas, pero obviamente con fines egoístas, no por amor paternal. Su camino hacia Hollywood fue un golpe de suerte. En 1921 ganó un concurso de belleza cinematográfico que le dio el ascenso a pequeñas producciones. No acabó la escuela y se embarcó a su sueño del estrellato. No era la típica belleza aristocrática que se imponía en la pantalla en aquellos años, pero tenía ese algo que resultaba irresistible: carisma. Sus ojos grandes, su cabello pelirrojo y su sonrisa desbordante la convertían en alguien imposible de ignorar. El público la admiraba, la deseaba y la imitaba. Cuando llegó el año de 1927 con la película It, Clara Bow se consolidó como la primera sex symbol del cine americano. Esa mujer que no solo encarnaba la atracción física, sino la libertad femenina y la independencia. Como todo juguete nuevo, la industria estaba encantada con ella. Podría hacer cosas como llorar a disposición de la escena como si se tratara de respirar.
Si te viste la película de Babylon, protagonizada por Margot Robbie, recordarás una parte donde una directora queda fascinada con su personaje por la habilidad de llorar en un segundo exacto de la filmación. Bueno, pues esto está inspirado en Clara Bow, y tristemente el personaje de Margot Robbie, Nellie LaRoe, da la explicación misma que Clara le daba a esta habilidad, la de solo bastarse de recordar su vida familiar para hacer brotar lágrimas en cualquier momento. Sí, así de triste como suena lo fue. Además, Clara era un talento que no necesitaba ensayos. Estos la fatigaban y prefería grabar de una con solo las indicaciones del director. Tiempo después, su padre la alcanzó en su nueva vida y se fue a vivir con él y su novio de entonces, que trabajaba en los mismos estudios donde ella hacía sus películas. Todo esto cuando ella solo tenía 18 años, cosa que provocó el despido de su pareja por causarle el primer escándalo a la estrella del momento. Y Clara entonces se pudo dar el lujo de reclamar al estudio y romper su contrato. Pero el ascenso al estrellato fue también el inicio del desastre. Clara no era la protegida de los grandes estudios que le pagaban mínimo $200, máximo $750 semanales por producciones, que ganaban los $2,000 semanales. Tampoco importaba que fuera la protagonista de Alas, primera película en ganar el premio Oscar. Pronto todo la iría dejando a la deriva. Hollywood, empresa ya vista como un monstruo en años recientes, parece que desde aquella época se encargaba de exprimir todo el espíritu de sus mejores talentos, empujándola cada vez más a la perdición. Sus contratos la explotaban al máximo, obligándola a rodar película tras película sin descanso, hasta el punto de protagonizar 15 filmes en solo 2 años. El agotamiento, combinado con el acoso mediático, empezó a quebrarla por dentro. La llegada del cine sonoro fue otro giro a su vida. A diferencia de muchas actrices que fracasaron porque su voz no se adaptaba al nuevo formato, Clara Bow sí podía hablar frente al micrófono, pero no se acostumbraba a que este nuevo artefacto le rodara por encima de la cabeza en cada rodaje. A esto se le sumaban sus batallas internas. La fama y el acoso mediático la habían expuesto a los demonios de la inseguridad, la ansiedad y de crisis emocionales cada vez más frecuentes. Pronto su nombre escrito en luces quedaría embarrado con lo peor de los titulares de prensa, quienes la pintaron como una mujer sin control, con amantes que iban desde sus compañeros de rodaje hasta figuras de la élite de Hollywood. Se le atribuyó una relación con Gary Cooper, cuando este apenas era un joven actor en ascenso y ella ya era la reina de los estudios. También se dijo que tuvo un romance apasionado con Bela Lugosi, el hombre que interpretó a Drácula, un rumor que nunca fue comprobado, pero que fascinaba al público por lo improbable. Incluso se llegó a insinuar que había tenido aventuras con mujeres, algo muy escandaloso en la época de los años 20 y dañino para la imagen pública de cualquier actriz, cabe decir. Otra de las historias más repetidas era la de sus fiestas salvajes. Decían que organizaba reuniones llenas de alcohol, drogas y sexo, como no, que su casa era un hervidero de excesos donde la juventud dorada de Hollywood se perdía en noches interminables. En los periódicos circulaban testimonios de supuestos asistentes a esas fiestas que afirmaban haberla visto desnudarse y bailar sobre mesas o entregarse a todo tipo de libertinajes. La realidad es que Clara sí era una mujer alegre, extrovertida y que disfrutaba de la vida nocturna como tantos otros de su tiempo, pero la prensa convirtió cualquier salida de ella en una orgía de cuento que debía contarse con mucho morbo en las columnas sociales. El episodio más devastador vino en 1931, cuando su ex asistente Daisy Dabo fue arrestada por malversación y robo de pertenencias de Clara. En el juicio, Daisy no dudó en vengarse revelando todo o inventaba de la vida privada de su ex jefa. Sacó a relucir listas de supuestos amantes, gastos desmesurados, peleas con directores, comportamientos erráticos, etc. Los titulares que ya no hablaban de una actriz genial,
que había conquistado al cine, sino de una mujer desquiciada rodeada de amantes y escándalos. El juicio terminó por destrozar la imagen pública de Clara y selló su retiro prematuro. Se dijo también que había tenido varios abortos clandestinos, producto de romances secretos con actores famosos, y que incluso había dado a luz en secreto a un hijo que fue entregado en adopción para evitar el escándalo. No existe alguna evidencia de esto, pero en la cultura de Hollywood de aquel entonces, donde las mujeres eran sometidas a contratos muy estrictos que controlaban hasta sus relaciones sentimentales, el rumor bastaba para arruinar carreras, en este caso a ella. El acoso mediático no solo se centraba en su vida sexual, también se burlaban de sus orígenes humildes. La presentaban como una chica de los barrios bajos, que nunca encajaría en el glamour del Hollywood. Su acento de Brooklyn, que en un inicio fue bien recibido en el cine sonoro, se convirtió luego de pasada la novedad en objeto de sátiras crueles. Sus modales eran descritos como toscos y sus orígenes pobres se usaban como explicación para su supuesto comportamiento vulgar. Pareciera que toda la burla y el bullying recibido en su infancia de las vecinas que la llamaban un marimacho parecía volver a revivir con creces, no solo de comentarios de vecinos en este caso, sino de un país entero. Con el paso de los años, muchas de estas acusaciones fueron desmentidas, vistas con ojos mucho más imparciales. Hoy sabemos que la mayor parte de estas historias fueron magnificadas o directamente inventadas para vender periódicos amarillistas, pero en aquel tiempo para Clara fueron un golpe tras otro y estos aceleraron su deterioro emocional. Ella misma decía que lo único que quería era ser querida, que nunca buscó la enemistad de nadie y sin embargo se encontró envuelta en una tormenta de rumores que no pudo detener. Los estudios también se voltearon en su contra. Cada vez la llamaban mucho menos. Para unas nuevas producciones o una mínima aparición, se le cobraba por sus propias fotos publicitarias, también por los vestidos que ella se quedara de cada rodaje, cuando otras actrices se los quedaban sin reclamo alguno, como incluso antes a ella. Como si ella nunca le hubiera hecho ganar ni un centavo a los estudios con las grandes producciones a las que les dedicó toda su vida. También se le impuso una cláusula de moralidad donde se le ofrecía ganar $500,000 a cambio de no ser vulgar en público ni atraer escándalos de la prensa. Cuando Clara Bow decidió retirarse de Hollywood a inicios de los años 30, con tan solo 26 años, lo hizo de manera oficial por agotamiento nervioso. Esa fue la versión que se dio a la prensa. Clara llevaba años lidiando con crisis emocionales, se habían intensificado con los rumores. Lo que pocos sabían entonces era que la actriz cargaba con traumas desde la infancia, marcados por la enfermedad mental de su madre de la que te hablé al inicio, y ese pasado se mezcló con la explosión brutal de Hollywood y terminó pasándole la factura altísima. En 1931, tras los escándalos del juicio, Clara ingresó a un hospital para recibir tratamiento por depresión severa. Los médicos de la época le diagnosticaron lo que llamaron psicosis esquizofrénica y más adelante trastorno bipolar, aunque hay que entender que los términos médicos del momento no eran confusos y no siempre eran precisos. Lo cierto es que tenía episodios de paranoia, cambios de humor brusco y una angustia constante. La prensa, en lugar de mostrar empatía, lo usó como otra arma para desacreditarla. Se publicaban titulares sobre su locura y se especulaba que había perdido la cordura para siempre, reforzando la idea de que la chica It había terminado siendo un triste espectáculo. A pesar de todo, Clara intentó rehacer su vida. Se casó en 1931 con Rex Bell, un actor y político más tarde que sería vicegobernador de Nevada. Con él tuvo 2 hijos y se mudaron a un rancho de Las Vegas, lejos de los reflectores. Al principio parecía que había encontrado un poco de paz en la vida familiar, pero la sombra de la enfermedad mental nunca se fue. Clara se alistaba durante largos periodos, tenía crisis de ansiedad en las que no quería ver a nadie y se obsesionaba con la idea de que era observada o juzgada. La inseguridad que la fama y los rumores sembraron en ella la acompañaron siempre.
La relación con sus hijos también estuvo marcada por esas dificultades. Aunque los amaba profundamente, a veces se distanciaba por miedo a lastimarlos con su inestabilidad. Uno de ellos, Rex Bell Jr., contaría más tarde que su madre era tierna y afectuosa, pero también frágil y muy vulnerable. Alguien que nunca logró superar del todo las heridas del Hollywood. Para protegerlos, Clara evitaba exponer a sus hijos a la vida social y prefería mantenerlos en un círculo muy reducido, lo que aumentó aún más su aislamiento. En la década de 1940, Clara sufrió varias internaciones en instituciones psiquiátricas, fue sometida a terapias experimentales, entre ellas electrochoques, que en esa época eran comunes aunque poco humanos. Nunca recuperó la vitalidad que la había hecho brillar en los años 20. Pasaba más tiempo sola leyendo, escuchando la radio y refugiándose en la intimidad de su hogar. El mundo que la había reclamado parecía haberse olvidado de ella, y los pocos que aún recordaban su nombre lo hacían asociándolo a escándalos y a una imagen de una estrella rota. Lo más trágico es que Clara Bow murió prácticamente en el olvido. En 1965, en los años 60, sufrió un ataque en el corazón en su casa en Los Ángeles. Para entonces llevaba más de 3 décadas retirada y vivía apartada del mundo del espectáculo. Su funeral fue discreto, sin la pompa que rodeó a otras divas del cine. Apenas unos pocos familiares y amigos se reunieron para despedirla. Y sin embargo, Clara había sido una de las mujeres más importantes de la historia del cine, la que definió como su encanto el concepto de la It Girl y abrió el camino a una nueva forma de feminidad en la pantalla. El contraste entre la joven radiante que deslumbraba al público y la mujer que terminó sus días en la soledad y silencio es uno de los ejemplos claros de cómo Hollywood no solo fabrica estrellas, sino que también las destruye, aunque hoy se las quiera dar de muy políticamente correctos. Clara Bow no fue destruida por la falta de talento ni de belleza, sino por un sistema que no perdona la vulnerabilidad, que exige perfección y devora a quienes no pueden sostener la máscara. Es triste ver cómo el patrón de Clara se siguió repitiendo como en actrices, tal fue el caso de Judy Garland, o en la música, como se ha visto más recientemente el caso de Britney Spears, que si bien en torno a Clara Bow hubo presiones de los estudios, un factor común en la caída de varios personajes públicos es el acoso de la prensa, que especialmente del espectáculo se ensaña con estas personas tratándolas más como un producto que como seres humanos, sin una pizca de esta parte de la ética periodística. Y más triste aún es ver que desde los años 20 estas cosas no han cambiado mucho. Hablar de Clara Bow era un tema que me emocionaba hacer para el canal. Yo tengo como un crush por el cine mudo desde que en la carrera me dejaban ver este tipo de películas, y confirmo que es inevitable quedar atrapado por la presencia de Clara Bow y toda su imagen de la época. Me encantan estos maquillajes de los años 20 con sus cejas súper finas, a diferencia de hoy que es más gruesa. No sé, es muy encantador. Aunque dejando todo eso de lado de su imagen de Clara, leer sobre todo lo que le pasó a esta pobre mujer siembra cierto miedo hacia la fama. Si ustedes gustan apreciar un poco de su trabajo, varios de sus filmes están en YouTube por si quieren darse una vuelta. Y si es que les ha gustado este tipo de contenido, déjenmelo saber en caja de comentarios o cuéntenme qué les pareció este video. Los leo, pero por hoy eso ha sido todo. Yo soy Elena Lubel, les deseo un buen día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.